Desde la perspectiva mecánica, las áreas de estudio van a ser básicamente tres. Primero, desde un aspecto mecánico más clásico, vamos a abordar dos temáticas, que son la parte estática y la parte dinámica. Estática se refiere a los sistemas que no están en movimiento. ¿Qué ejemplo tenemos a ello? Imaginemos un auto en reposo, ¿cierto? Un auto en reposo que está ejerciendo una fuerza, hay una fuerza de peso asociada y hay una reacción normal asociada, ¿cierto? Pero está en reposo el vehículo. Ahora, imaginemos el aspecto dinámico. ¿Qué pasa si ese mismo auto pasa por un bache? Va a 100 km/h, ¿cierto? Y pasa por un bache, donde va a ejercer una fuerza instantánea, a lo mejor en un segundo bien específico, o en menos de un segundo, una fuerza en su neumático, que va a hacer que se comprima el amortiguador del sistema de amortiguación, y es una fuerza dinámica, es decir, que hay un transiente, hay un efecto que es temporal. ¿Ya? Luego, en la resistencia a materiales, vamos a hablar de los diferentes esfuerzos que existen en los materiales: esfuerzo de torsión, esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de flexión, etc. O esfuerzos múltiples, es decir, esfuerzos que están combinados entre uno con otro. Y después vamos a tratar el tema aerodinámico, que es la relación cuando está en contacto el fluido, ¿cierto? El fluido, imaginemos el aire que va avanzando en el vehículo, junto al sólido, cómo interactúan las capas límites, ¿cierto? Y todos estos efectos que se producen en esta interacción entre ambos. A continuación hablaremos del centro masa, un concepto muy relevante para poder lograr equilibrio en tu vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el centro masa? Es el punto geométrico de un sistema mecánico que dinámicamente se comporta como si en él estuviese aplicado todas las fuerzas externas del sistema, ¿ya? Imaginemos un sistema que tiene esta geometría, ¿ya? Una forma muy semejante a una L, y tiene tres bloques. Vamos a dividirlo en tres zonas principales, ¿ya? Este sistema está contenido en un plano cartesiano, donde tenemos acá nuestro eje X y nuestro eje Y, ¿ya? Vamos a tener acá el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Esto es muy semejante a cuando uno busca el equilibrio dinámico en su vehículo. Es decir, imaginemos que estas son las baterías, este es el motor, esto a lo mejor los sistemas de control, etc. ¿Ya? Entonces, primero que todo, cada elemento que está acá tiene una masa asociada. Entonces esta es la masa 3, este va a tener la masa 2 y la masa 1. ¿Ya? Cada uno de estos sistemas, ¿cierto?, va a tener un centro de masa por sí solo. Imaginemos que están en esa distribución. Por lo tanto, este va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Es decir, va a tener a lo mejor el X1 y 1. Este va a tener el punto X2 y 2. Y este va a tener el punto X3 y 3. ¿Ya? Como coordenada X, ¿cierto? Y como coordenada Y, del elemento 3. ¿Ya? Recuerden que nosotros estamos buscando el centro de masa del sistema completo, ¿ya? Por lo tanto, aquí aplicamos la ecuación. Primero que todo, nosotros estamos buscando el eje coordenado, o sea, el par ordenado del X total y el Y total, ¿cierto?, de nuestro centro de masa. Queremos descubrir dónde está nuestro centro de masa. Muy probable que a lo mejor esté por acá, ¿ya?, nuestro centro de masa. Pero para encontrarle en las coordenadas, vamos a tener que aplicar esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? ¿Ya? Entonces, primero, la posición R el centro de masa en nuestra coordenada X va a ser igual a la sumatoria, ¿cierto?, de todos los R en X desde Y igual a 1 a Y igual a 3, ¿ya?, porque son tres elementos, multiplicado por la masa 1, 2 y 3, dividido la masa total. ¿Ya? Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tenemos? Es una sumatoria. Tenemos R1 por M1 sumando, ¿cierto?, a R2 más M2, disculpa, por M2 más R3 por M3 dividido la masa total. ¿Ya? El resultado de esto, ¿cierto?, nos va a decir la coordenada en X de nuestro sistema. ¿Ya? Recuerden que solo estamos usando, por ejemplo, en R1, ¿cierto?, vamos a usar el X1. En R2 vamos a usar el X2. En R3 vamos a usar el X3. Y esto como resultante nos va a dar el X, ¿cierto?, la coordenada en X, ¿ya?, de nuestro sistema. Nos va a arrojar eso.
¿Ya? Lo mismo tenemos que hacer con la coordenada Y. ¿Cómo interpretamos esto? Tenemos nuestro centro de masa, ¿cierto? En la coordenada Y va a ser igual a R1 por M1 más R2 por M2 más R3 por M3 dividido la masa total. Recuerden que acá, ¿cuál va a ser el R1? Va a ser el I1. ¿Cuál va a ser el R2? El I2. ¿Cuál va a ser el R3? El I3. Y aquí vamos a obtener, ¿cierto? De nuestra coordenada en I, ¿cierto? Vamos a obtener esa coordenada. Por lo tanto, al hacer estos análisis, obviamente hacer un análisis con números, nos va a arrojar que a lo mejor va a estar en el punto 3,2. Significa que en el eje X va a estar a lo mejor a 3 metros, ¿cierto? Si es que el eje X está en metros, y en el eje Y va a estar a 2 metros. ¿Ya? Entonces, así uno obtiene la coordenada, ¿cierto?, del centro masa total. A continuación hablaremos del diagrama de cuerpo libre. Nosotros siempre aconsejamos realizar este ejercicio, ya que podemos extender el estado de situación relativo a las fuerzas externas que están aplicadas en tu sistema, en este caso el vehículo. Son todas las fuerzas externas involucradas. Por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto?, un vehículo que está en una pendiente, ¿ya? Acá, ¿qué fuerzas tenemos involucradas? Tenemos primero la fuerza de tracción. Es la fuerza que ejerce, ¿cierto?, lo que hablamos de torque en el eje, la fuerza que ejerce el motor en la rueda. Ahí tenemos aplicada una fuerza de tracción, que es la que va a hacer que todo el vehículo se pueda desplazar. Luego tenemos, ¿cierto?, la fuerza de rodadura. La fuerza de rodadura es la fuerza, ¿cierto?, una fuerza resistiva que hace que el vehículo le impida avanzar, ¿ya? Tiene relación con la capacidad de rodar de los neumáticos. Tenemos la fuerza de arrastre, que es la fuerza que ejerce, ¿cierto?, el fluido aerodinámico sobre nuestro sistema y sobre nuestro vehículo. Tenemos la fuerza de sustentación, que es una fuerza vertical o, ¿cierto?, una fuerza ascendente o descendente que hace que el auto se eleve o se adhiera al suelo. Es una fuerza de sustentación que se llama. Tenemos los momentos que ejercen los rodamientos, por ejemplo, tenemos las fuerzas normal que aplican, ¿cierto?, en las ruedas de los vehículos. Tenemos la fuerza de peso, la fuerza normal, ¿cierto?, del vehículo, como les mencioné anteriormente. Y estas fuerzas están aplicadas, ¿cierto?, en diferentes ejes, el eje X y el eje Y. Es muy relevante establecer un eje coordenado, un punto 00, para poder establecer todos estos vectores de fuerza. Cuando hablemos de estructura, nos vamos a referir, ¿cierto?, al conjunto de elementos rígidos, unidos y diseñados para soportar carga de seguridad. Vamos a hablar de la estructura portante, es decir, el chasis, el lugar donde va a llegar todas las fuerzas externas y va a tener que soportar todas estas fuerzas externas. Las estructuras pueden ser ancladas de diferentes formas. Imaginemos una viga, ¿cierto?, o una barra, ¿cierto?, y está anclada otra por medio de un perno a lo mejor, ¿cierto? Puede estar soldado a lo mejor. Vamos a llamar condición de empotramiento cuando está soldado. A lo mejor si ¿cierto?, esta es la barra 1, esta es la barra 2. La barra 2 va a tener una condición de pivoteo en este punto. Para poder hacer este elemento rígido, a lo mejor tiene que estar unido, ¿cierto?, con otra barra. A lo mejor va a estar acá, ¿cierto?, unido con dos remaches a lo mejor. Por lo tanto, las estructuras se pueden componer de diferentes configuraciones, ¿ya? Una estructura más rígida que otra, a lo mejor una que va a tener elementos que van a estar triangulados, ¿ya? Generalmente cuando uno estructura algo necesita triangulaciones con el objetivo de mantener, ¿cierto?, un sistema mucho más rígido, ¿ya? Entonces lo interesante de hablar de estructura es el elemento, la carcasa, ¿cierto?, el esqueleto que va a resistir todas las fuerzas más relevantes dinámicamente y estáticamente, ¿cierto? Lo que hablábamos de un bache, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? El bache va a comprimir a lo mejor la bandeja va a transmitir esa energía mecánica al amortiguador, y el amortiguador va a transmitir toda esa energía que viene desde las ruedas hacia esta estructura portante. Por lo tanto, esta estructura portante tiene que tener un factor de seguridad muy relevante. Va a ser la estructura más importante de todo nuestro sistema.